Bueno, pues seguimos con las conferencias que estamos realizando en este proyecto que estamos llevando a cabo en la Asociación Oncológica Esperanza de Vida, Villafranca de los Barros. Este proyecto que tiene como título Promoción de hábitos de vida saludable para la prevención de enfermedades no transmisibles, alimentación y cáncer. Como comenté en la conferencia anterior, en esta segunda tanda de charlas nos vamos a centrar en cómo afecta la alimentación y la nutrición en distintas enfermedades. En la anterior vimos enfermedades neurológicas, enfermedades cardiovasculares, obesidad, y hoy, como no podía ser de otra manera, nos toca tratar nutrición y cáncer. ¿Vale? Así que pues vamos a comenzar, por supuesto, definiendo el concepto de cáncer. El cáncer es un problema global de salud pública que consiste en un crecimiento descontrolado de células malignas. Estas células malignas son las que veis en azul en esta foto. ¿Vale? Las células rosas serían células normales y las células cancerosas serían las azules. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. Solamente está por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Y además, se prevé que en los próximos 20 años esto siga hacia arriba. Además, es importante saber que el cáncer no es una enfermedad única, sino que se trata de un amplio grupo de enfermedades que afecta a distintos órganos y que puede tener factores de riesgo diferentes, pero que tienen elementos comunes. Las características que definen el cáncer vienen dadas por las capacidades que adquieren estas células tumorales para crecer y proliferar de manera descontrolada, para resistir a los procesos y mecanismos que tiene el cuerpo para destruirlas y para pasar a otros tejidos diferentes del original, que es lo que se conoce como metástasis. Debido a la alta incidencia de esta enfermedad y, por supuesto, a sus graves consecuencias, los estudios actualmente se centran en identificar los factores dietéticos que condicionan un mayor riesgo, los mecanismos implicados en su aparición, la dieta, si se puede utilizar como prevención y tratamiento, y, por supuesto, las estrategias para paliar esta epidemia. La mayoría de los factores causales del cáncer están relacionados con nuestro estilo de vida. De hecho, el 30% de las muertes que se dan debido al cáncer son por factores que nosotros podemos modificar, que están en nuestra mano, como por ejemplo el índice de masa corporal elevado, un bajo consumo de frutas, verduras y hortalizas, el sedentarismo y, por supuesto, también el consumo de alcohol y tabaco. Como veis en el gráfico, tan solo un pequeño porcentaje, entre el 5 y el 10%, se debe a factores hereditarios genéticos y, como acabo de decir, la mayoría factores ambientales, en el que el factor principal, como veis ahí, es la dieta, seguido del tabaco. También tenemos infecciones entre un 15 y 20%, como pueden ser el virus del papiloma humano, que se asocia al cáncer de útero, la hepatitis asociada al cáncer de hígado y la infección por Helicobacter pylori, que se asocia al cáncer de estómago. Después tenemos otros factores, obesidad, alcohol, y en otros es donde se incorporan factores como las radiaciones, la exposición solar y los contaminantes químicos ambientales. En España, como estáis viendo también en el gráfico, ocurre lo mismo. El cáncer es la segunda causa de muerte, solo por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio, y le seguirían las enfermedades del sistema respiratorio, del nervioso y, por último, las enfermedades del sistema digestivo. Sin embargo, si separamos ambos sexos, hombres y mujeres, vemos que en el caso de los hombres el cáncer sí que es la primera causa de muerte y estarían en segundo lugar las enfermedades cardiovasculares. En el caso de la mujer es al revés. Lo que sí podemos decir es que los tumores son la principal causa de muerte en los dos sexos entre las personas que tienen 35 y 74 años, que es donde la incidencia de cáncer es más importante. ¿Cuáles son los cánceres más diagnosticados? Bueno, vamos a separarlos en este caso por sexo. En el caso de los hombres tenemos el cáncer de próstata en primer lugar, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y recto, después iría el de vejiga y por último el de estómago. Sin embargo, destacamos el cáncer de pulmón por ser el que más muertes ocasiona. Y en el caso de las mujeres tenemos, por supuesto, en primer lugar el cáncer de mama con una incidencia del doble respecto al segundo, que es el cáncer de colon y recto.
En tercer lugar tendríamos el cáncer de cuerpo uterino, seguido del de pulmón y el de páncreas. Y, por supuesto, el que más muertes produce es el cáncer de mama. De los tipos de cáncer que pueden estar asociados a la dieta en ambos sexos, el cáncer de pulmón es el más frecuente a nivel mundial, seguido del de colon y recto, estómago e hígado. Una persona que ha sido diagnosticada con cáncer pasa por una serie de fases a lo largo de toda la enfermedad. En primer lugar, tras las pruebas pertinentes y establecido un diagnóstico, se pasaría a una fase de tratamiento antitumoral, con medicación, quimioterapia, radioterapia, y después pasaríamos a una fase de recuperación y mantenimiento de la salud o un avance de la enfermedad y no recuperación. Debido al cáncer se pueden tener una serie de consecuencias nutricionales, ¿vale? Entonces, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, las necesidades nutricionales van a cambiar. ¿Cómo? Bueno, pues en las primeras fases lo que se busca es prevenir la desnutrición y la caquexia. Y después, tras el tratamiento, lo que se busca es alcanzar un peso apropiado y seguir una dieta saludable. ¿Qué es la caquexia? La caquexia es un síndrome que se caracteriza por anorexia, pérdida de peso involuntario, disminución de la masa muscular y del tejido adiposo y alteraciones metabólicas. Y se observa muy frecuente en los pacientes con cáncer, ¿vale? Y se asocia también con una disminución de la supervivencia. Lo que podemos también observar en los enfermos con cáncer es que entre el 43 y el 53% de las personas presentan anorexia y también saciedad precoz, con un 13 al 62%. Y es que, de hecho, entre el 54 y el 70% de las personas que padecen cáncer pueden sufrir pérdidas de peso de hasta el 20% tras el diagnóstico. La anorexia en el cáncer se puede clasificar como secundaria a la enfermedad, cuando presentamos anomalías en el gusto y olfato, también debido al uso anormal de triptófano por parte de estas células cancerosas. Por supuesto, también la anorexia relacionada con el tratamiento, los vómitos en la fase de quimioterapia, y de causa emocional, por el estrés emocional que nos supone la enfermedad, tanto cuando nos enteramos como vemos cuando va avanzando, ¿vale? Llegando incluso en muchos casos a la depresión. Y hay gente que sufre de anorexia a causa de esa depresión. ¿Cómo podemos combatir algunos de estos síntomas que presentan las personas con cáncer que están sometidas a este tratamiento y están sufriendo esta enfermedad? Bueno, pues por ejemplo, para la disgeusia, que es el mal sabor persistente en la boca, pues podemos combatirlo con alimentos con sabores agradables. También, por ejemplo, en el caso de tener saciedad precoz, pues hacer comidas, raciones pequeñas, pero comidas más frecuentes. O utilizar pajitas si tenemos lesiones orales. También para las náuseas y vómitos, los alimentos con sabores suaves. Y para la disfagia, que os recuerdo que es problemas para tragar, pues alimentos con texturas más espesas. Se ha comprobado que esta desnutrición afecta a más del 80% de las personas en carcinoma gástrico y pancreático, entre el 54 y el 60% en carcinoma de colon, próstata y pulmón, y entre el 31 y el 40% en carcinoma de mama, neoplasias hematológicas y sarcomas. Bien, tras ver las consecuencias generales que se pueden dar en las personas con cáncer, vamos a ver ahora qué tipo de necesidades nutricionales más concretas se dan en algunos tipos de cáncer. Vamos a empezar con el cáncer de cabeza y cuello, donde estas personas sufren una desnutrición grave debido a la obstrucción y a la radioterapia. Los enfermos con este tipo de cáncer no toleran ni las comidas muy calientes ni muy frías, tampoco picantes, saladas o ácidas. Los caramelos y chicles les pueden ayudar con la salivación y también son mejor tolerados aquellos alimentos líquidos, purés y zumos. En el cáncer de esófago y de estómago, la disfagia es universal entre los pacientes con este tumor, debido al tratamiento quirúrgico, a la radio y a la quimioterapia. Lo que se recomienda, por lo tanto, son comidas pequeñas pero frecuentes, con un alto contenido proteico y disminuir la ingesta de hidratos de carbono simples y fibra insolubles. Y, por supuesto, también tomar mucho líquido,
entre las comidas. También estas personas pueden sufrir reflujo y en este caso lo que se recomienda es una dieta hiperproteica, baja en grasas y evitar alimentos como el chocolate, café y alcohol. En el cáncer de pulmón se ha visto que un aumento en el consumo de verduras se asocia a una menor pérdida de peso y también a una supervivencia más prolongada. Y además, durante el tratamiento y en la fase de recuperación, se recomienda alimentos hipercalóricos que sean fáciles de deglutir, raciones también pequeñas pero frecuentes y complejos multivitamínicos o suplementos. En el cáncer de próstata, el aumento en la ingesta de grasas saturadas se ha asociado con un mayor riesgo. Sin embargo, si aumentamos la ingesta de grasas monoinsaturadas, se asocia con una mejor supervivencia. Y en el cáncer colorectal, sin embargo, habitualmente no suele haber desnutrición en los pacientes. Por lo tanto, las medidas nutricionales que se toman son las medidas estándar. Y pasamos al último, al cáncer de mama. El exceso de peso es el principal factor nutricional que afecta a la supervivencia del cáncer de mama. Hay estudios que demuestran que las mujeres que ganan más de 6 kilos tienen un 1,5 veces mayor riesgo de recaída y 1,6 veces mayor riesgo de mortalidad. Además, esta ganancia de peso que se produce durante la quimioterapia es prácticamente de masa grasa, casi sin cambios o con muy pocos cambios en la masa magra. Y actualmente los estudios están tratando de averiguar y de demostrar si una dieta baja en grasa de verdad supondría un beneficio para el pronóstico de este tipo de cáncer. Bien, hasta aquí hemos visto, como os he comentado, las necesidades nutricionales, pero ahora vamos a ver en qué medida determinados alimentos pueden intervenir en los tipos de cáncer que son más frecuentes. A partir de un conjunto de casos de cáncer es probable en qué medida ver si la ausencia o la presencia de un factor alimentario puede determinar que se produzca un determinado tumor. Las asociaciones pueden ser positivas si el aumento de este factor alimentario aumenta la frecuencia de ese tumor o negativas si es lo contrario, ¿vale? Empezamos con el cáncer de cavidad oral, faringe y laringe, cuya causa principal es el hábito de fumar o mascar tabaco. Los alimentos que pueden aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer son las bebidas alcohólicas, el pescado en salazón y el consumo de mate, que es una infusión de hierbas que se bebe muy caliente y que por lo tanto puede dañar la mucosa por agresión térmica y además que también se ha visto que puede contener hidrocarburos aromáticos policíclicos, que sé que es un nombre un poco así complejo, pero son potenciales carcinógenos, que luego los explicaré. Y, sin embargo, los alimentos que pueden reducir el riesgo son las frutas, con una reducción de hasta el 18-28% por cada 100 gramos al día y del 25% por cada 50 gramos al día de cítricos. Y, por supuesto, también las verduras y hortalizas, con una reducción del 28% del riesgo por cada 50 gramos al día. El cáncer de esófago, su causa principal también es el hábito de fumar y los factores de la dieta. Tiene una elevada mortalidad. Y los alimentos que pueden aumentar el riesgo de cáncer de esófago son, por supuesto, las carnes rojas y las procesadas, por contener nitrosaminas, nitritos y nitratos, que también son posibles carcinógenos, y también si cocinamos esta carne a altas temperaturas. Por supuesto, el alcohol y el consumo de mate por la misma razón que he comentado en el cáncer anterior. Y alimentos que pueden disminuir el riesgo, las frutas y verduras, la vitamina C, E y los carotenoides. El cáncer de pulmón, que es el más frecuente, como he comentado al principio, a nivel mundial y cuya causa principal es el hábito de fumar. De hecho, es la causa de entre el 80 y el 90% de los casos que se diagnostican. Alimentos que aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, el arsénico, que puede estar presente en agua contaminada o en alimentos que han sido contaminados con este agua, ¿vale? De hecho, se ha visto que en los grupos que consumen este agua contaminada o que tiene altos niveles de arsénico, se triplicaba la probabilidad de sufrir cáncer de pulmón. Y también la carne roja.
Y los alimentos que pueden disminuir el riesgo tenemos la vitamina C, la fruta, carotenoides y flavonoides, y las vitaminas del grupo B, que las podemos encontrar en carnes, en pescados y algunas frutas y verduras. Pasamos al cáncer de estómago. Las causas principales de este tipo de cáncer es la infección por Helicobacter pylori y el tabaco. Y los alimentos que aumentan el riesgo de padecerlo tenemos en primer lugar la sal. Cada gramo de sal al día aumenta el riesgo en un 18%. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la ingesta tiene que ser menor a 5 gramos al día. En segundo lugar tenemos la carne roja, especialmente cuando se cocina a altas temperaturas, carnes procesadas, que aumentan el riesgo un 15% por cada 30 gramos al día, el chile y las bebidas alcohólicas. Y alimentos que reducen el riesgo tenemos la verdura como calabaza, coliflor, col, brócoli, la cebolla y el ajo también, con una reducción del 20%, aunque son estudios todavía preliminares, sin resultados concluyentes, fibra dietética, fruta, tomate y licopeno y las vitaminas C y E. Pasamos al cáncer de hígado, que es el segundo más frecuente en varones y cuyas causas principales son el virus de la hepatitis B y C y también el alcohol y el tabaco. Alimentos que aumentan el riesgo, en este caso tenemos pues, el alcohol. Ya sabemos que un elevado consumo de alcohol, alta probabilidad de sufrir cáncer de hígado, y las aflatoxinas, que son micotoxinas que van a contaminar a cereales y a legumbres, ¿vale? Especialmente a altas temperaturas y con una alta humedad. Para reducir el riesgo de padecer este cáncer, ¿qué podemos hacer? Pues consumir pescado, frutas y verduras. Pasamos al cáncer de colon y recto, que es el segundo más frecuente a nivel mundial y es fatal en el 50% aproximadamente de todos los casos que se diagnostican tardíamente. Y una de sus causas principales sí que es la dieta. Por lo tanto, los alimentos que nos pueden ayudar a aumentar el riesgo de padecer el cáncer de colon y recto son las carnes rojas y derivados, aumento del riesgo de un 17% por cada 100 gramos al día, especialmente la de vacuno y caprino, y el alcohol. Sin embargo, los alimentos que nos favorecen para prevenir este cáncer es la fibra dietética, los lácteos y calcio. De hecho, se ha visto que la leche puede disminuir el riesgo y, sin embargo, un consumo elevado de queso podría aumentarlo, pero se requieren más estudios, ¿vale? Todavía no es algo muy concluyente. Por supuesto, también el consumo de soja, de frutas y verduras y de pescados, concretamente los pescados azules, por ser ricos en ácidos grasos omega 3. Tenemos el cáncer de páncreas, cuya causa principal, el tabaco, y que a pesar de que tiene una baja incidencia, tiene una elevada mortalidad. Los alimentos que aumentan su riesgo son los ácidos grasos saturados, las carnes rojas y el alcohol. Y por otro lado, en el cáncer de cuello de útero, cuya causa principal es el virus del papiloma humano y el tabaco, y que además es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres, tenemos que las frutas, verduras, antioxidantes y vitaminas pueden reducir el riesgo de padecerlo, ¿vale? Tanto prevenir su aparición como la progresión de lesiones de alto a bajo grado y la persistencia de la enfermedad. Pasamos al cáncer de mama, cuyo factor principal pues, son factores hormonales. Los niveles de estrógenos, la edad de la menopausia, el número de hijos y la edad a la que se tuvo ese primer hijo, la duración de la lactancia, entre otros factores. Es el tumor más frecuente en mujeres, como ya he comentado, y los alimentos que pueden aumentar el riesgo de padecerlo es la grasa animal, ya que aumenta la producción de estrógenos. Se ha visto que cuando se reduce el consumo de esta grasa, se veía un beneficio en la incidencia. Sin embargo, al reducir esta grasa también se producía una reducción del peso. Entonces no se sabe muy bien si de verdad este beneficio venía por la reducción del peso o por la escasa ingesta de grasa animal, ¿vale? Se requerirían también más investigaciones sobre ello. El índice glucémico, una dieta habitual con un alto índice glucémico puede promover la carcinogénesis y, por supuesto, también el alcohol.
Y los alimentos que nos ayudarían a reducir el riesgo, tenemos los lácteos con una reducción del 15% del riesgo y del 7% en el caso de la leche baja en grasa. Las frutas, por supuesto, verduras y carotenoides, soja, fibra, vitamina D y calcio y los ácidos grasos omega 3. Cáncer de próstata, el segundo cáncer más frecuente en los varones. Y los alimentos que podrían aumentar el riesgo de sufrirlo, tenemos los productos lácteos, con un aumento del riesgo del 7% por cada 400 gramos al día de lácteos. Y, en cambio, los alimentos que podrían reducir el riesgo, tenemos el licopeno, presente en el tomate, la vitamina E y el selenio, y el pescado, y especialmente ácidos grasos omega 3. Quiero recordar que la fuente, hablamos mucho de los antioxidantes, ¿vale? Como prevención de todas las enfermedades que estamos tratando. Y es importante destacar que la fuente más importante de antioxidantes debe provenir de la dieta, ¿vale? Principalmente, no del consumo de suplementos, que muchas veces ahora como están muy de moda, ¿vale? Pero principalmente de la dieta, que además los tenemos en muchos alimentos, frutas y verduras especialmente, ¿vale? Por lo tanto, después de soltar todo este rollo de tantos alimentos, de tantas cosas, ¿vale? El resumen está aquí, ¿vale? Y además es un resumen que es que yo creo que ya después de tantas conferencias y tantas cosas es algo que intuimos. ¿Qué alimentos nos van a ayudar a prevenir los tipos de cáncer? Frutas, por ser ricas en vitaminas C, E y A, en carotenoides. Pescados azules con ácidos grasos omega 3, la fibra dietética, aquellos lácteos que sean bajos en grasa, verduras y hortalizas, la soja y por supuesto todo ello en combinación con una actividad física diaria. En cambio, ¿qué alimentos pueden aumentar el riesgo de padecerlo? Lo que también ya sabemos, carnes rojas y procesadas por su alto contenido en grasas saturadas, la sal, hay que reducir su ingesta, tener cuidado, el alcohol, mate y chile, el índice glucémico y también, por supuesto, todo esto se va a agravar si tenemos sobrepeso u obesidad y si además pues, fumamos. Bueno, os comentaba antes la palabra carcinógenos, ¿vale? Que seguramente la habéis escuchado por ahí y vamos a tocarla también, ¿vale? ¿Qué son los carcinógenos? Son sustancias que inicialmente no están presentes en los alimentos, pero que se pueden formar durante el proceso de elaboración, conservación o cocinado, o bien se incorporan como contaminantes o aditivos. Vamos a ver algunos de los compuestos que han sido declarados como carcinógenos y otros que son altamente probables. Empezamos por las micotoxinas, que son toxinas producidas por hongos que pueden contaminar cereales y frutos secos y son una causa conocida de cáncer de hígado. El arsénico, que también os he explicado un poco anteriormente, su exposición se produce sobre todo a partir del agua contaminada o de alimentos que han sido cultivados en este agua, ¿vale? Es una causa también de cáncer de pulmón, piel y vejiga. Tercer carcinógeno, las dioxinas. Su principal fuente de exposición es el consumo de productos de origen animal con un alto contenido graso, como pueden ser las carnes rojas y procesadas y los lácteos. Las acrilamidas se producen al cocinar los alimentos a unas temperaturas bastante altas, ¿vale? Todo lo que sea frito, fritura, tostado, como vemos ahí, patatas fritas, patatas chips, ¿vale? Todo eso puede producir acrilamidas. Sin embargo, importante destacar que es un carcinógeno probable, ¿vale? Hidrocarburos aromáticos policíclicos, que también os he explicado un poco anteriormente con esta palabra tan rara que tienen. Son contaminantes ambientales que se incorporan a los alimentos cultivados en áreas que están contaminadas, ¿vale? O también por cocinar a altas temperaturas, como puede ser la parrilla y la barbacoa. Se ha visto que aquellos trabajadores expuestos a áreas contaminadas con estos compuestos se considera una causa de cáncer de pulmón. Sin embargo, las evidencias son insuficientes todavía para su asociación con la dieta, ¿vale? Pero es importante también tenerlo en cuenta.
Las imágenes que os pongo ahí están totalmente a conciencia, porque seguramente que a mucha gente le gustan las tostadas así, ¿vale? Entonces, pues, lo he puesto a conciencia por eso, para deciros, cuidado, ¿vale? Obviamente, siempre desde la prudencia, que te comas una tostada así o una carne ahí churruscadita, no quiere decir ahora que vayas a tener cáncer, pero es importante que lo sepáis, ¿vale? Porque son cosas que habitualmente consumimos, las cocinamos así porque nos gusta y que sepáis que pueden producir este tipo de compuestos que son carcinógenos, ¿vale? Y por último tenemos los compuestos nitrosos, que son alimentos tratados con nitritos y nitratos, como pueden ser verduras y hortalizas, y también la parte más importante proviene de la carne roja, ¿vale? Carnes curadas, embutidos, también el queso, carnes enlatadas. Otra sustancia que consumimos de forma habitual, que a veces le damos importancia, forma parte de nuestra cultura y de todas las culturas, son las bebidas alcohólicas. Pero es importante distinguir entre las bebidas fermentadas, como pueden ser el vino y la cerveza, y los licores y destilados. ¿Por qué? El vino tiene un contenido alcohólico entre el 9 y el 15%, dependiendo de la variedad de uva, pero es rico en polifenoles. Y los polifenoles son potentes antioxidantes, ¿vale? Por lo tanto, podría tener un efecto protector contra el cáncer. El vino blanco, sin embargo, tiene menos contenido fenólico, ¿vale? Y la cerveza, por su parte, tiene un contenido alcohólico entre el 3 y el 7%, bastante menor. ¿Qué diferencia las bebidas fermentadas de estos licores? Lo que acabo de decir, que tienen compuestos que pueden ser beneficiosos. Sin embargo, los licores y destilados, que además su contenido alcohólico, como veis, es muchísimo mayor, entre el 35 y el 50%. Por supuesto, la proporción de consumidores de estas bebidas es más en los hombres que en las mujeres, y es que el alcohol fue definido ya como carcinógeno en humanos en 1988. O sea, no estamos hablando de nada de que es ahora el alcohol malo, ¿vale? Cada año aproximadamente 389.000 casos nuevos de cáncer son atribuibles al consumo de alcohol, lo que supone un 3,6% de todos los tumores que se diagnostican. O sea que no es ninguna tontería, ¿vale? Vamos a ver algunos tumores que pueden ser causados precisamente por esto, por el consumo de alcohol. En primer lugar tenemos el cáncer de cavidad oral, faringe y laringe, donde el consumo de alcohol es su segunda causa, solamente por detrás del tabaco. Y si ya mezclamos alcohol y tabaco, tenemos el doble de riesgo de padecerlo. Cáncer de esófago, también un posible efecto sinérgico junto con el tabaco. El cáncer de hígado, como ya he dicho anteriormente, un alto consumo de alcohol pues, va a producir daño hepático por inflamación y por lo tanto esto contribuye al desarrollo del tumor. En tercer lugar, el cáncer de mama. Se puede aumentar hasta un 8% el riesgo de padecerlo por cada 10 gramos al día de alcohol. 10 gramos al día equivale a una copa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una copa o una caña, ¿vale? Y además es que el alcohol, como he comentado también antes, puede modificar los niveles hormonales, que es el factor principal causante del cáncer de mama. Y en el cáncer de colon, recto, de páncreas y de estómago, el riesgo se va incrementando conforme vamos aumentando el consumo de alcohol en un día. Sin embargo, importante destacar que no existe un nivel de consumo por debajo del cual no haya un incremento del riesgo. Por lo tanto, para la prevención del cáncer, pues se debe evitar su consumo. Para reducir el riesgo de enfermedad coronaria, un consumo limitado, lo que vendría a ser, en el caso de los hombres, de 20 a 30 gramos al día y en el caso de las mujeres, como ya he dicho, de 10 a 15 gramos al día. Y vuelvo a recalcar, no es lo mismo un martini, ¿vale? O un whisky que una copita de vino cada día. ¿Por qué? Porque la copa de vino tiene polifenoles potentes antioxidantes, ¿vale? También efecto antiinflamatorio. Entonces también que cuando hablamos de alcohol sepamos también distinguir, ¿vale? Entre esos dos tipos de bebidas.
Ah, y por supuesto, excluidos embarazadas y menores de 15 años, pero bueno, eso ya cada uno luego hace lo que quiere, ¿vale? Vale, pues bueno, también tenemos que hablar de otras bebidas que aunque no son alcohólicas, también tienen su importancia. Vemos una de ellas que he comentado un poquito anteriormente, el mate, que quizás no es muy conocido aquí, ¿vale? Más en América del Sur, que se consume con muchísima frecuencia. El mate pues, es una infusión de hierbas, se bebe muy caliente y puede contener los compuestos que he dicho antes, que son carcinógenos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que podría contener estos compuestos y que la incidencia de cáncer de esófago es muy alta en América del Sur, se realizó un estudio para ver si de verdad se podría deber al alto consumo de mate. Y se vio que así era, ¿vale? Que un elevado consumo de esta bebida aumenta el riesgo de padecer cáncer de esófago. Pasamos al café. Contiene cafeína y, por supuesto, también compuestos potencialmente antioxidantes. Por lo tanto, podría tener efectos protectores frente al cáncer. Una alta probabilidad de disminuir el riesgo de cáncer de hígado y de endometrio y posiblemente también asociado con una disminución del riesgo de cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas, de cáncer de cavidad oral y faringe. El té, por su parte, que también contiene cafeína y un alto contenido en compuestos que también podría estar asociado con disminuir el riesgo de cáncer por su efecto antiinflamatorio y antioxidante. Parece ser que puede haber una disminución por el consumo de té del riesgo de cáncer de mama, de cáncer gástrico y de esófago y de cáncer de vejiga. Concretamente, en este caso sería con el consumo de té verde. Y por último tenemos las bebidas azucaradas. ¿Qué voy a decir que ya no sepamos de este tipo de bebidas? Alto contenido en calorías, alto contenido en azúcar, que aumenta mucho la probabilidad de padecer diabetes y que por lo tanto de forma indirecta también va a aumentar la probabilidad de padecer cáncer. Concretamente se ha visto del cáncer de páncreas. En todas las conferencias, las que hayáis estado más o menos en casi todas, habréis visto que siempre vemos la importancia que tiene la dieta mediterránea. La recomendación de aumentar el consumo de frutas y verduras en esta dieta proviene de estudios que demuestran que existe una menor incidencia de cáncer cuando hay un mayor nivel de vitaminas, ¿vale? Y además estudios han demostrado que el estricto seguimiento de la dieta mediterránea reducía de forma global la incidencia de cáncer y también su mortalidad. Concretamente, en el cáncer de colon y recto y en el cáncer de próstata es donde se ha visto que de verdad existe esa relación y ligeramente en el cáncer gástrico, en el de mama en mujeres posmenopáusicas y en los tumores de cabeza y cuello. Por lo tanto, siempre vemos que la dieta mediterránea es muy favorable y que deberíamos todos de seguirla. De hecho, en España se ha visto que el 20% de la población tiene una ingesta insuficiente de vitaminas y minerales. Los alimentos que vemos aquí en la pantalla son los que sabemos que son buenos, no hace falta ni que yo os lo diga, ¿vale? Lo que se recomienda en la dieta mediterránea: fibra dietética, ácidos grasos omega 3, las vitaminas antioxidantes, fitoestrógenos que contiene la soja, minerales como el calcio y los famosos polifenoles, que también os he hablado de ellos, que los podemos encontrar en los frutos secos, en el vino tinto y en frutas. Y es que actualmente el desafío es evitar a toda costa el abandono de la dieta mediterránea, porque en los últimos años sobre todo se ha visto un aumento en el consumo de carne y de licores y cerveza, y sin embargo una disminución en la ingesta de frutas y verduras, de cereales y de vino. Y es algo que preocupa, porque si está relacionado con la incidencia de cáncer, pues esto podría ser una de las causas de que cada vez se diagnostiquen más casos. La principal amenaza para una persona que ya ha superado un cáncer es una reaparición, ¿vale? Sin embargo, gracias a las mejoras en los diagnósticos y a los avances terapéuticos, esta supervivencia cada vez es mayor, llegando incluso al 70%.
El interés que tiene la dieta sobre el posible papel en el diagnóstico del cáncer se centra en tumores en los que la dieta pues, es un factor de riesgo o protector. Se ha visto que una ingesta elevada de grasas, como ya suponemos, puede tener un mayor riesgo de recaída. Sin embargo, si aumentamos la ingesta de frutas y verduras, puede estar asociado con un efecto protector. De hecho, lo que sí se ha demostrado es que, particularmente en el cáncer de colon, un consumo elevado de carnes, de cereales refinados y de grasas se asociaba significativamente con una reducción de la supervivencia. Vamos a ver ahora el papel que tiene la obesidad en el cáncer. En la conferencia anterior ya hablamos bastante de la obesidad, cómo ha aumentado en los últimos años, cómo es un factor de riesgo para otras enfermedades, entre ellas el cáncer. Hay una evidencia suficiente de que existe esta relación entre la obesidad y sobrepeso con distintos tipos de cáncer y en esta tabla lo podemos ver. En esta tabla vemos cómo se asocia el sobrepeso y obesidad a estos cánceres que vemos aquí en la pantalla y también la proporción de casos que son atribuibles a la obesidad en la población de la Unión Europea. Vemos, por ejemplo, que en el caso del cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas está en un 16,7% de los casos atribuibles a la obesidad y los porcentajes más altos se dan en el cáncer de riñón con un 31%, en el cáncer de esófago con un 42,7% y el que se lleva la palma es el cáncer de endometrio con un 45,2% de los casos atribuibles a obesidad, solamente en la Unión Europea. Y es que un estudio llevado a cabo en América ha concluido que el sobrepeso y la obesidad son responsables de un 14% de las muertes por cáncer en el caso de los hombres y de un 20% en el caso de las mujeres. Ninguna tontería tampoco, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que ya nos queda, ¿vale? Para prevenir hábitos de vida saludables, lo que está en nuestra mano aparte de la dieta. Entre las instituciones y los expertos lo que recomiendan en relación con la supervivencia al cáncer, pues por supuesto mantener un peso saludable, mantenerse activo y llevar la dieta saludable, con un limitado consumo de carnes rojas y procesadas, con una gran variedad de alimentos de origen vegetal y con alimentos ricos en cereales integrales. Respecto a la actividad física, ¿qué podemos decir? El riesgo de cáncer y la actividad física lo podemos ver en esta tabla, ¿vale? Cómo se puede asociar. Vemos que, por ejemplo, en el cáncer de mama es altamente probable que se relacione con una insuficiente actividad física, aparte del cáncer de colon y endometrio, pero sobre todo ahí se ha visto en el de mama. Sin embargo, son estudios que se necesitan más investigaciones, ¿vale? Cuando hablamos de actividad física, no tenemos que pensar solamente en ir a gimnasia, pilates, no. Tenemos que ver la actividad que realizamos en diferentes ámbitos de nuestra vida, como puede ser en actividad ocupacional, es decir, la energía que gastamos mientras estamos trabajando, la actividad en el entorno doméstico, al realizar las tareas del hogar, o ya la actividad recreativa, salir a caminar, ir en bici, y la deportiva, ¿vale? El 41% de mujeres españolas y el 36% de los hombres españoles no realizan ningún tipo de actividad física en su tiempo libre. Y lo que recomienda la Sociedad Americana contra el Cáncer en los adultos es 1 hora y media de actividad física moderada a la semana, repartida en varios días, o bien caminar 30 minutos al día. En general, para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir el cáncer? Tras todo esto que os he contado, por supuesto no fumar, y si no podemos dejar de hacerlo, pues al menos no fumar delante de los no fumadores, ¿vale? Mantener un peso saludable con un índice de masa corporal entre 18,5 y 25, realizar actividad física diaria, como acabo de comentar, evitar la exposición excesiva al sol, reducir la ingesta de sal, que no sea más de 5 gramos al día, limitar el consumo de carnes rojas, procesadas, embutidos y, en cambio, aumentar el de verduras, frutas, hortalizas, fibra. Y respecto a las bebidas alcohólicas, como he comentado, limitar o disminuir su consumo
queda restringido a 2 bebidas al día en el caso de los hombres y a 1 bebida en el caso de la mujer, y por supuesto también las bebidas azucaradas. En el caso de las mujeres, la lactancia materna al menos durante 6 meses y por supuesto participar en los programas de cribado de cáncer de útero en mayores de 25 años, de cáncer de mama y de colon y recto en mayores de 50 años y en las vacunas contra la hepatitis B. Pero de verdad, ¿en qué tumores hay reducciones del riesgo al seguir estos consejos? Que muchas veces decimos, eso no tiene que hacer nada. Pues en todos los que estáis viendo ahí, ¿vale? En el cáncer de mama, en el cáncer de pulmón, los que hemos estado comentando, riñón, colon y recto, endometrio. Y es que siguiendo estos consejos se ha visto que puede haber una reducción del riesgo global del cáncer en el 10% en el caso de los hombres y en el 19% en el caso de las mujeres. Porcentaje considerable e importante también para tenerlo en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, tras esto, lo único que os puedo decir, que muchas veces os lo digo en las citas, en la gente que estáis participando en el proyecto, es que nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Como siempre os digo, que muchas veces me decís, es que si te pones así no podemos comer nada. Lo entiendo. Lo importante es saber en qué medida, ¿vale? Obviamente es lo que he dicho con las tostadas, con el ejemplo de las tostadas de la carne. No significa que no te puedas comer una tostada así churruscadita si te gusta, que no te puedas comer embutidos, carne roja, pero hay que saber en qué medida, ¿vale? Todo en exceso siempre va a hacer malo, entonces es importante tenerlo en cuenta y sobre todo en qué alimentos, ¿vale? Tenemos que tener especial cuidado. Por lo tanto, con esta frase termina la conferencia de hoy y nada, muchísimas gracias por asistir. Recordar que ya solamente nos queda una última conferencia en este proyecto, que será ya respecto a los resultados que hemos obtenido de este estudio, ¿vale? Pero respecto a los temas a tratar que queríamos en este año de este estudio, este ya es el último. Así que nada, muchas gracias a todas.